Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver serotoninérgicos y antiserotoninérgicos. Muy bien, las funciones de la serotonina son muchas, pero principalmente una de sus funciones es vasoconstricción. La serotonina se encuentra en diferentes partes del cuerpo, digamos, se secretan se secreta, perdón, en la formación reticular, por ejemplo, se secreta en la formación reticular y ahí ayuda a mantener la vigilia. Entonces, formación reticular secreta serotonina, las plaquetas secretan también serotonina, también el sistema nervioso entérico, entre otras partes del cuerpo son las encargadas de secretar serotonina. Las funciones de la serotonina son vasoconstricción primeramente, de hecho es más potente vasoconstrictor que la vasopresina. Aumentan la vigilia a través de la secreción de serotonina en la formación reticular por los núcleos del RAFE. Sí, tengo entendido que los núcleos del RAFE, cuando está aumenta la secreción de serotonina y vigilia, cuando está disminuida, entre otras neurotransmisores, por así decirlo, como adrenalina y noradrenalina, está disminuida junto con la serotonina, hay sueño. Entonces, vasoconstricción aumenta la vigilia, aumenta el estado de ánimo, entre muchas otras cosas. Hay varios receptores de la serotonina, varios tipos de receptores. En un momento voy a hablar sobre ellos. Primeramente, aquí están los medicamentos. Se utiliza principalmente la serotonina o análogos de la serotonina como la buspirona, ipsapirona, gepirona en el tratamiento de la ansiedad. Estos son ansiolíticos, se cree que estos ayudan debido al hecho de que inhiben la recaptación de serotonina, entonces va a haber más cantidad de la misma y va a ser más fácil que la persona se sienta con más felicidad. En los triptanos, sumatriptán, rizatriptán, solmitriptán, naratriptán, L-triptán, entre otros, funcionan a través de receptores 5B, 51, 5HT1B y D para aumentar una vasoconstricción. Esto es debido a que los triptanos, bueno, que al momento de actuar en los vasos craneales, disminuyen el efecto de la migraña. Se cree que la migraña, uno de sus factores principales es porque hay un aumento en la luz de los vasos sanguíneos, esto es decir, una vasodilatación. Derivados del cornezuelo del centeno, ergotamina, metilergonovina, ergonovina, son derivados del cornezuelo, también el LSD, y se utilizan para evitar los ataques de migraña. También se utiliza el LSD, que es una droga, es un análogo de la serotonina, entonces va a haber un aumento de la serotonina, la persona tiene euforia, pero después lo que va a provocar es un efecto de rebote debido a que cada vez se necesita más dosis para generar el mismo efecto de euforia, felicidad. Cisaprida, otros medicamentos como la agonista 5-HT4, metoclopramida, flucloprida y tegacerot, antagonistas que son ketanserina, ritanserina y así sucesivamente. Bueno, y así llegamos hasta los antagonistas 5HT3, como todos los cetrones, ondacetrón, granicetrón, palonocetrón, ramocetrón, entre otros. Una de las funciones de la serotonina, una de las generalidades de la serotonina es que también se le denomina 5-hidroxitriptamina porque viene de la hidroxilación del triptófano. Es el principal vasoconstrictor, ya lo habíamos comentado. Ahora, una de las generalidades respecto cuando hay un aumento de la secreción de serotonina, como el síndrome serotoninérgico al momento de tomar una gran cantidad o seguida dosis de medicamentos que aumente la secreción de serotonina o que sean análogos, pueden provocar este síndrome que se caracteriza por
confusión, perdón, agitación, ansiedad, fiebre, diarrea, vómito, entre otras cosas. El síndrome carcinoide es provocado por un tumor secretor de serotonina, es decir, síndrome serotoninérgico puede ser por medicamentos, una manera externa, y el síndrome carcinoide por una manera interna. Ahora vamos a ver los receptores. Los receptores de serotonina, que son de varios tipos, el 5-HT1A en los en las partes vinculadas del cerebro, 5-HT1A es para tratar la ansiedad. Gepirona, ipsapirona, buspirona. (5-HT1B y D) son los medicamentos como los triptanos, son medicamentos, como los triptanos, sumatriptán, rizatriptán, aratriptán, L-triptán. Sumatriptán es de primera generación y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Los de segunda generación son todos los demás. Estos generan una vasoconstricción, entonces cuando hay una vasodilatación se utilizan estos medicamentos para evitar, como abortivos de migraña, es decir, tengo un dolor muy fuerte y este medicamento lo que va a hacer es quitarme ese dolor. No sirven como profilácticos como el topiramato, el propanolol, entre otros medicamentos que sirven para evitar la migraña. Estos se encargan de quitar el dolor en el momento en que tienen, pero no sirven como profilácticos. Los receptores de 5-HT2, esos se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial. Un aumento en la estimulación del 5-HT3 de serotonina va a producir vómito. Por eso medicamentos como los cetrones, que son antagonistas 5-HT3, lo que van a generar entonces es una inhibición del vómito. Estos son muy buenos o son muy utilizados para tratar el vómito postoperatorio, todos los cetrones. Otro tipo de medicamento que también se puede utilizar, de hecho también se puede utilizar en el embarazo, es la metoclopramida, que aumenta el peristaltismo por su receptor, estimulación de los receptores 5-HT4, y como es antagonista 5-HT3, lo que va a provocar es una inhibición del vómito, no tan fuerte como los cetrones, pero sí efectiva. Y por último, los 5-HT4, en una estimulación del mismo, va a haber un aumento de las secreciones y el vaciamiento gástrico. Es por eso que las personas que tienen colitis les puede recetar un agonista 5-HT4, como la metoclopramida, más otro medicamento, trimebutina, por ejemplo, y aumenta el peristaltismo. Estas son las generalidades para el tratamiento de la migraña. Aclaro, estos medicamentos no sirven como medicamentos profilácticos, solo como abortivos. Es decir, cuando llega a tu consultorio un paciente que tiene un dolor muy fuerte de cabeza, en ese momento le puedes inyectar o le puedes dar un triptano. Ahora vamos a ver tratamiento de la ansiedad. Ansiolíticos son 3: buspirona, ipsapirona, gepirona, como lo habíamos comentado.
Agonistas de los receptores 5-HT1A. Nos debemos de aprender muy bien esos receptores. 5-HT1A es en cerebro, que tiene que ser la felicidad. 5-HT1B y D provocan vasoconstricción. Hay migraña cuando hay vasodilatación. Si le das algo que provoca vasoconstricción como los triptanos, el paciente va a tener un cese de su migraña. Como habíamos comentado, los triptanos, agonistas 5-HT1B y D. Los de primera generación es el triptano llamado sumatriptán, y todos los demás son de segunda generación. Alcaloides del cornezuelo de centeno pueden causar el mal llamado fuego de San Antonio. Pueden usarse a veces como en el tratamiento de prolactinomas o galactorrea, como la bromocriptina. Se utilizan para el sangrado postparto, es decir, si sigue sangrando la mujer que acaba de tener un hijo, se le da este medicamento. Y se puede juntar con cafeína para aumentar y facilitar la absorción. Agonista 5-HT4. Hay que recordar que la metoclopramida es agonista 5-HT4 y antagonista 5-HT3. Los agonistas 5-HT4 es para el estreñimiento crónico, un poco para la colitis. Aquí el único que necesitamos tener un poco de énfasis es la cisaprida, pues puede generar infartos y arritmias, y se utiliza también en el síndrome carcinoide. Este es el uso generalizado de estos. Ketanserina se puede utilizar en el tratamiento de claudicación intermitente, síndrome de Raynaud, que es cuando hay una falta de circulación en las extremidades superiores y la persona tiende a tener dolor. Con el frío también se exacerba ese dolor. Ciproheptadina es un antagonista de la serotonina y histamina, utilizado en el tratamiento del síndrome serotoninérgico. Antipsicóticos, ya los habíamos comentado, pero no creo que pregunten sobre estas cosas. Y los antagonistas 5-HT3, todos los cetrones, son utilizados en pacientes que tienen tratamiento de quimioterapia, pues inhiben a los receptores, se pegan a los receptores 5-HT3 y hacen que sea más difícil el vómito. Ya sabemos que uno de los efectos adversos de la quimioterapia es el vómito. Entonces por eso se da este tipo de medicamentos a estas personas. Sibutramina, crea una inhibición de la recaptación de serotonina y adrenalina. Este medicamento es muy usado como un anorexigénico utilizado en el tratamiento de la obesidad. Las personas le da un poco menos de hambre y así pueden continuar con sus actividades sin subir de peso y aún así bajando, porque tiene una disminución en la ingesta calórica. No se usa mucho y ha sido sacado en muchos países del mercado. Y eso es todo de serotonina y antiserotoninérgicos. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias.